Nuevamente los acompaña su profesor Orquídea de la Barrera y en esta ocasión vamos a hablar sobre las reacciones de transposición o de reordenamiento. Son las reacciones de transposición, se les conoce también como reacciones de rearreglo y reacciones de reordenamiento, y definen una clase muy amplia de reacciones orgánicas donde el esqueleto de carbono de una molécula sufre un reordenamiento para producir un isómero estructural de la molécula original. A menudo se sustituye un átomo de un átomo a otro dentro de una misma molécula. Por ejemplo, aquí podemos observar que R, el sustituyente, pasa de estar en el carbono 1 al carbono 2. También se producen reacciones intermoleculares, pues los rearreglos o transposiciones son transferencias simples y discretas de electrones. Estos también se deben a que existen rupturas iónicas entre los enlaces y se dan para que se puedan producir las formaciones. Las reacciones pericíclicas son de esas reacciones muy importantes, al igual que las reacciones de rearreglo 1,2 y la metatesis de olefinas. Entonces, para poder hacer todos estos procesos debemos reconocer cada una de las indicaciones de los mismos. Entonces, continuando con lo que viene. Un rearreglo 1,2 es una reacción orgánica donde un sustituyente se mueve de un átomo a otro átomo dentro de la misma molécula en un desplazamiento 1,2. Este involucra a dos átomos adyacentes, pero se pueden producir movimientos sobre distancias mayores. Algunos de los ejemplos que podremos tener es el que encontramos aquí. Observamos, ciertamente, voy a seleccionar, aquí tenemos esta molécula de alcohol que reacciona con un ion hidrógeno, que acá lo podemos llamar hidruros, en presencia de agua. Aquí ocurre el intermedio de lo que es la reacción, es decir, pasaría el enlace de un lugar a otro. Y el rearreglo se estaría dando, o sea, este sería 1 y este sería 2. Como queda la molécula cargada parcialmente como un carbocatión, automáticamente el hidrógeno o hidruro pasaría a unirse para hacer la formación del enlace doble. Entonces, ¿qué pasa? Que como este rearreglo se puede dar en dos posiciones, puede ocurrir que se dé en esta ubicación o que se dé en esta, él en presencia de este ion lo que hace es la formación de un doble enlace. Ocurre entonces el doble enlace en medio de estas dos formas de desarrollarse. En este caso, corresponden también a las reacciones de transposición de Beckmann. Es una reacción en donde se produce la transformación de una oxima en una amida. Esta es una oxima y se transforma en una amina mediante el tratamiento de un ácido fuerte. En este caso, tenemos la presencia del ácido sulfúrico. Aquí tenemos la oxima en presencia de ácido sulfúrico, produce una amina. Entonces, este tratamiento fue concertado típicamente con ácido sulfúrico y esto fue descubierto en 1886 por el químico alemán Ernst Otto Beckmann. Esta reacción se emplea industrialmente en la transformación de la ciclohexanona, esta señora que encontramos aquí, de la ciclohexanona oxima a la caprolactama, que es esta, la caprolactama, a partir de la cual se obtiene el nylon. Bien, entonces en el mecanismo de transposición de Hofmann, para realizar una reacción que permite obtener a partir de una amida primaria, una amina primaria. De una amida se pasaría a una amina. Y de una amina primaria
a dióxido de carbono. La reacción ocurre mediante un mecanismo de reacción muy complejo. Si se logran observar la formación de la bromoamida, la formación del isocianato, la formación del ácido carbámico y de la amina primaria, resultan ser un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Empezamos entonces con lo que es la formación de la bromoamida. Al reaccionar una amida primaria, aquí la tenemos, vamos a colocar el puntero, aquí obtenemos una amida primaria, ¿verdad? Con el bromo en medio acuoso o un medio alcalino, puede ser, en este caso vamos a utilizar el hidróxido de sodio, se produce una desprotonación de la amida, es decir, una reacción ácido-base. Observen aquí que se hacen los rompimientos de los enlaces. Y posterior adición electrofílica, aquí tenemos la adición electrofílica del bromo, formando la bromoamida como intermediario de la reacción, esta que tenemos acá. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Todo este proceso se da para la formación de, a partir de una amida primaria, obtener una bromoamida. Sencillamente, cuando realizamos nuestros ejercicios, pensamos que simplemente es retirar el hidrógeno y colocarle el bromo, pero recuerden que todo tiene su razón de ser. Y cada uno de estos enlaces, los rompimientos que se van presentando entre los enlaces sigma y los enlaces pi, tiene su razón de ser y por eso queda la desprotonación del nitrógeno. Y esta a su vez queda con la debilitación para formar el enlace con el bromo y formar la bromoamida. Acá, en la formación del isocianato, el efecto inductivo, es muy importante conocerlo. Recordemos que en una clase ya se los anuncié, el efecto inductivo es un efecto experimentalmente observable en la transmisión de la carga a través de una cadena de átomos en una molécula por inducción electrostática, principalmente por definición de la IUPAC o por la presencia de un medio polar. El efecto neto del efecto inductivo es una combinación de los efectos mesoméricos. Entonces no vamos a hablar de esos términos que de pronto pueden resultar bastante complejos. El efecto inductivo atractor de electrones del bromo sobre el nitrógeno, este señor que tenemos acá, si se dan cuenta de algo, para que no se vayan a perder con la información, a partir de este compuesto que tenemos acá, disculpándome un poco por esto, a partir de este compuesto, que sería una amida primaria, vamos a obtener este compuesto final, una amina. Miren todo el proceso que tenemos que llegar desde la formación de la bromoamida, el isocianato, el ácido carbámico, hasta la obtención de esa amina. Quiere decir que para llegar a este punto tenemos que suceder todas estas reacciones. Entonces, vamos por la siguiente parte. Entonces, como les dije que este efecto que se da aquí en la formación del isocianato puede ser a partir de una reacción ácido-base formándose el anión bromoamida, el que tenemos aquí, y la salida del bromuro. Acá tenemos lo que va a ser la salida de ese ion y la densidad positiva resultante sobre el nitrógeno. Acá nos va a quedar el nitrógeno cargado positivamente, que permite la transposición. Ojo, que aquí ya empezamos a hablar entonces de lo que nos atañe en este término. La transposición del grupo alquilo produciendo un intermediario isocianato. Aquí tenemos el intermediario isocianato. Todo este proceso para llegar a un intermediario que va a ser luego un paso para llegar a nuestro término final. Aquí tenemos la bromoamida, que sería nuestro primer resultado. Luego vamos a pasar al isocianato, que sería nuestro segundo resultado. Y vamos a llegar a
la reacción de formación del ácido carbámico. Recordemos algo muy importante. Aquellas reacciones secundarias que se forman, que sean para la formación de amides, se les pueden adicionar otras moléculas de isocianato y forman ureas. Bien, ese es un dato adicional. Bien, entonces, la adición nucleofílica de un oxidrilo, este señor que vemos acá, hidroxilo, oxidrilo, OH, este señor que observamos aquí, sobre un carbono posterior, en este caso, a la monoprotonación del nitrógeno, siguen siendo reacciones ácido-base. Vamos a colocar acá para que quede registrado ácido-base. Entonces, al tener la reacción ácido-base, produce un intermediario que vendría siendo el ácido carbámico. Fíjense en lo siguiente. Todo esto que ocurre de este punto de la introducción del oxidrilo hasta su apropiación en la molécula, ¿para qué? Para que nos dé el ácido carbámico. Y ya tenemos nuestro tercer producto que va a ser para tener la obtención final de nuestra amina primaria. Entonces, ya ahora sí vamos a pasar a la obtención de la amina. ¿Cómo la obtenemos? El grupo carboxilo del ácido carbámico en la solución alcalina se desprotona. Aquí tenemos, miren la desprotonación. El OH rompe el enlace, el hidrógeno rompe el enlace, el carbono rompe el enlace. ¿Qué pasa? Forman otros compuestos. Observen acá. Aquí tenemos. Entonces tenemos que la reacción espontáneamente produce un clivaje. Se desvincula de la molécula obteniéndose el dióxido de carbono o CO2, dióxido de carbono, y la amina primaria automáticamente. ¿A qué se debe esto? Sencillo. Esto que ocurre aquí, pueden observar ustedes, y me va a dar la formación de el agua. Aquí tenemos formación de agua. Este enlace automáticamente va a pasar acá y miren, aquí está. Se formó este segundo enlace. Entonces, carbono doble enlace oxígeno, carbono doble enlace oxígeno, ¿qué tenemos? Y se los presento aquí. Dióxido de carbono. Automáticamente tenemos entonces que el nitrógeno pasa a reaccionar, a formar el doble enlace con el hidrógeno, se lleva su enlace, automáticamente el oxígeno forma su molécula de agua y tenemos nuestra amina primaria más la producción del dióxido de carbono. Cuando hablamos entonces de la reacción de transposición de Beckmann, vemos que primero se produce una reacción ácido-base, la protonación del grupo hidroxilo de la oxima, lo que convierte en un mejor grupo, lo convierte en un mejor grupo saliente. Un momento, voy a utilizar nuevamente mi marcador para que se observe. Entonces, como les dije, primero lo que se va a producir es una reacción ácido-base. Listo. Al hacerse esa reacción ácido-base, ocurre la protonación del hidroxilo. Este señor se siente atraído por el hidrógeno. Entonces, esa reacción que hace que la oxima lo convierta en un mejor grupo saliente, o sea, sale mucho más sencillo que en el caso anterior. ¿Sí ven? Entonces, a continuación, la forma concertada del grupo en la posición trans o anti. Aquí tenemos las dos formas concertadas. ¿Qué me está diciendo? Que me va a formar un grupo en el cual se puede dar en la isomería cis o la isomería trans. Entonces, migra a la vez que se produce la molécula de agua. Aquí empieza a migrar
a la vez que se va produciendo la molécula de agua. Entonces, al producirse esa molécula de agua que acaba desplazando al ion nitrilo, aquí tenemos el desplazamiento de ese ion, ¿vemos? Dando lugar al ion nitrilo intermedio, este señor que tenemos acá, ¿verdad? Al tener este ion nitrilo intermedio, lo que vamos a obtener es que sufre un cambio en el carbono electrofílico, este señor. Entonces, el ataque del nucleófilo de una molécula de agua, o sea, el nucleófilo este se ve afectado porque esta molécula de agua lo ataca y el producto resultante es tras desprotonarse acaba produciendo una tautomería a la amida. Pero para llegar a reconocer ese término hay que definir qué es tautomería. Entonces, cuando yo les hablo de ese término, haciendo referencia a los dos isómeros que se diferencian solo en la posición de un grupo funcional entre las dos formas que existe en el equilibrio químico. Entonces se pueden clasificar de la siguiente forma para que se hagan la idea. Desmotropía o pseudomería, cuando los tautómeros pueden ser aislados o no. Cationotropía o anionotropía, hablan del catión y del anión respectivamente, y estos se dan cuando el grupo migrante sea el catión hidrógeno y recibe el nombre de prototropía. Entonces, a menudo los tautómeros se difieren de la posición de un grupo y la posición de un doble enlace. Es decir, donde se ubique el doble enlace se pueden considerar tautómeros. En este caso, por ejemplo, aquí podemos observar en este punto y en este punto que el doble enlace no está en la misma posición. Bien. Entonces, para formarse la amida a través del proceso de Tauber. Estas son un tipo de reacción con múltiples enlaces carbono-carbono y se van rompiéndose y formándose mientras el estado de transición de una molécula posee una geometría cíclica y la reacción procede de una manera concertada. Un ejemplo de ello son los desplazamientos entre hidruros, lo que les decía de los hidrógenos, que también se les conoce como hidruros cuando hablamos de reacciones de transposición. En este caso, podemos observar que un hidrógeno, ¿cómo se desplaza de una posición a otra? Pasa de la posición 1 a la posición 3. En este caso pasa de la posición 1 a la posición 5 y acá de la 1 a la 7. Muy bien, entonces se encuentra bien establecido que un dieno solo puede entrar a una reacción de cicloadición con un dienófilo en la forma cicoide, lo que trata de la reacción en cadenas abiertas de dienos, es decir, cuando tienen la presencia de un doble enlace, y dependen de las proporciones de equilibrio que los conforman, cis o trans. Por lo tanto, son sustituyentes del dieno y pueden afectar significativamente la tasa de reacción por su carácter electrónico, sino también puede ser una influencia a las proporciones relativas de los diferentes conformeros, es decir, lo que conforma esa molécula. Por ejemplo, en este caso el butadieno cis puede ser sustituido en reactivos de su isómero 2, es decir, ya que la conformación con un sustituyente R voluminoso mayor, grande, desfavorece la conformación cis. Entonces los sustituyentes muy grandes o voluminosos en la posición 2 del dieno favorecen la conformación cis más que la conformación trans. Por lo tanto, en el caso del dieno, el más reactivo es aquel que puede tener la posición cis. Lo que es las reacciones de metatesis. Pues bien, cuando hablamos de reacciones de metatesis nos estamos haciendo referencia al cambio entre átomos
de dos moléculas. En la química de los alquenos, la metatesis es el intercambio de átomos de carbono intercambiados entre un proceso intra o intermolecular entre dos olefinas, que también es posible que las llamemos una olefina y un alquino, y se da un lugar de intercambio entre las unidades de los alquenos. Análogamente, podemos decir que una reacción es de intercambio iónico y que de esta forma un par iónico se establece a partir de dos iniciales químicas. La química orgánica de la metatesis es la reacción reversible y catalizada en la que se produce una reorganización del enlace de la olefina, lo que resulta en una redistribución de sus dos mitades de dobles enlaces en presencia de carbenos metálicos o catalizadores, en los que participan metales de transición según sea la naturaleza de este metal. Puede ser el titanio, el wolframio, el molibdeno o el rutenio. Son fundamentales, ¿verdad? Entonces, la reactividad de las olefinas es distinta a lo que es su tolerancia. Entonces, entre los grupos funcionales y agentes medioambientales que puedan ocurrir, ellas afectan. Se puede relacionar al siguiente esquema, el que estamos observando, como una respuesta a todas aquellas ideas de lo que se tiene en una metatesis. Entonces, en este ejemplo vemos un compuesto vinílico. ¿Y qué es un compuesto vinílico? Pues el vinílico, los compuestos vinílicos, que también se les conocen como vinilos o etenilos, pues son aquellas que tienen un grupo funcional CH, doble enlace CH2, es decir, es un radical correspondiente a la molécula de etileno. Esta denominación también es utilizada con frecuencia para designar cualquier compuesto que contenga a dicho grupo, es decir, un R, CH, doble enlace CH2, donde R es cualquier otro sustituyente como por ejemplo un hidrocarburo o un halógeno. Y se dimeriza con la expulsión de un eteno. ¿Qué es un dímero? Pues también se le dice formado de dos partes y tiene varios significados. En física y química, un dímero es una molécula compuesta por dos unidades similares o monómeros enlazados, tanto que los enlaces covalentes como el enlace no covalentes como los puentes de hidrógeno. Y en biología también se utiliza la palabra dímero, pero para hablar de una proteína compuesta por dos subunidades. Entonces, chicos, preguntas, dudas e inquietudes las estaremos respondiendo en nuestros espacios virtuales en Classroom, en Norma y en la asesoría virtual. Deseando un resto de día maravilloso. Cuídense mucho. Chao, chao.